caso de Jesús es similar, aunque hay diferencias muy grandes y que en realidad son bastante inquietantes. A diferencia de Sócrates, que hacía pensar a sus oyentes para que ellos mismos se dieran cuenta de su ignorancia, Jesús predicaba un mensaje concreto, un mensaje que ya tenía establecido y los oyentes solo tenían que aceptarlo. La muerte de Jesús fue una muerte asistida al igual que Sócrates. Jesús fue acusado de sedición, pues decía ser el rey de los judíos, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Jesús tuvo la oportunidad de negar sus ideas y aceptar la sumisión a la autoridad de Pilatos, así salvaría su vida. En sus manos estaba elegir si vivir o morir. Jesús aceptó la condena, pues al igual que con Sócrates, él hacía ya tiempo había abandonado los intereses terrenales, figurado en la huida al desierto por 40 días. Jesús ya había trascendido los valores de la vida. Él conocía otra verdad que superaba la de sus contemporáneos. Como una especie de transfiguración de Buda, Jesús era un iluminado, en el sentido de que había alcanzado la sabiduría máxima, como Sócrates, que cuando se le preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, respondió que no existía alguien más sabio que Sócrates sobre la tierra. Si Buda se hubiera encontrado en una situación similar a la de estos dos, con seguridad habría aceptado la condena de muerte de igual manera. Sin embargo, hay una característica especial en el caso de Jesucristo, algo que muy pocas veces se habla, y creo que pasa casi desapercibido, a pesar de que es muy importante la doctrina cristiana, y que resulta bastante inquietante. El filósofo Philip Mailander dice en su libro La filosofía de la redención que Jesús en realidad predicaba el suicidio, no de una manera trágica, sino de una manera esperanzadora. Veamos por qué. Al leer los evangelios notamos que las enseñanzas de Jesucristo se centran en la trascendencia. Pero, ¿qué es la trascendencia? La trascendencia es un conocimiento que atraviesa lo empírico o tangible. Es una idea fuera de toda experiencia terrenal. La idea es un producto de una escala hacia las primeras razones o fundamentos de lo existente. Para Jesús existe algo más que solo esta vida. Para él es posible otro tipo de experiencia fuera de todo lo que se conoce. El mundo es solo una apariencia que sirve de medio para un fin más alto. La trascendencia es el cielo, la vida eterna. Al poner la trascendencia como último fin, la vida terrenal es solo un medio para llegar a ese fin. Así toda acción hecha en esta vida solo es un medio que sirve para alcanzar el fin de la trascendencia que se encuentra después de la muerte. Por ende, cada acción debe estar fundamentada y orientada hacia ese fin. Sin importar qué, todo debe sacrificarse a favor de ese fin, que no es un fin personal, sino un fin colectivo, el reino de Dios. Cada ser humano es una pieza que sirve para ese fin, una pieza que no tiene valor. Su valor solo es en función de él todo, y la vida es valiosa únicamente si va en armonía con el reino de Dios. Con esto Jesús le quita el valor subjetivo a la vida y le da un valor trascendental. La vida no vale nada por sí misma, la vida vale únicamente como pieza del objetivo final. Jesús demostró esto cuando, ya sabiendo que iba a ser su muerte, un día antes habló con sus discípulos para que imitaran su ejemplo. Él iba a suicidarse a favor del reino de Dios. Al leer los evangelios, nos damos cuenta a que este mensaje se hace explícito cuando hablaba de que no se debe amar al mundo, ni lo que él contiene. No se debe amar a los padres ni a madres, más que al reino de Dios. Él mismo dice, los que quieran ganar la vida, la perderán, y los que quieran perderla, la ganarán. Aquí vemos explícitamente el mensaje de Jesucristo. Los que quieran vivir, van a morir irremediablemente. Pues por más que ames la vida, no puedes evitar tu muerte. La vida le llega tarde o temprano hasta el más intenso amante de la vida. Y los que quieran perder la vida, dice Jesús, la ganarán. Es decir, perder la vida es una virtud premiada. Sin importar cuál fuera la creencia real de Jesús sobre qué sucede después de la muerte, es una realidad que el suicidio para Jesús es una opción, que en algunos casos es necesaria. Él mandó a sus discípulos a predicar y vivir el evangelio, incluso a morir por su fe. Esta acción sería una acción positiva, e incluso sería la más noble. Con su ejemplo, Jesús demostró que un suicida puede convertirse en mártir, aquel que sufre y muere a favor de sus creencias religiosas. Desde entonces, miles de cristianos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Ser mártir se volvió una virtud, y la virtud fue llevada a otras esferas del conocimiento, como la patria, por ejemplo. Aquel que muera por la patria sería un héroe. Así el suicidio se convierte en una virtud que se emplea por razones metafísicas. En la historia universal hay muchas experiencias de personas o grupos de personas que se suicidaron por sus creencias. El terrorismo musulmán, los kamikazes, la Santa Inquisición, los campos de concentración nazis
Entre otros casos están llenos de experiencias de personas que, víctimas de la brutalidad de las naciones o los dogmas, eligieron la muerte por sus creencias, pues su esperanza estaba en el cielo o en la vida eterna. Así, mucha gente sigue siendo víctima de la religiosidad o el patriotismo, que están dispuestos a morir por ellos. Aquí es donde la metafísica se vuelve un peligro. Kant ya había criticado esta metafísica, pues como ocurre con todo lo trascendente, no se puede probar su veracidad. Así, puedes poner cualquier dios o dioses en el cielo, y como no puedes probar si están ahí o no, la gente puede creer que sí, aunque no exista certeza. Se recurre a la fe para sustentar lo invisible. En la crítica de la razón pura, Kant nos explica que la metafísica sin ninguna base empírica se convierte en dogmática, como Dios, el alma, etc., y la llama una metafísica ilegítima o ilusoria, como la metafísica de Descartes o Leibniz. La metafísica debe ser medida por la experiencia. Esta metafísica es una metafísica legítima, que puede ser comprobada, como por ejemplo el álgebra. Los números o las operaciones algebraicas no se encuentran en el mundo, pero se pueden comprobar, es decir, lo empírico y lo racional se compenetran y se complementan para crear un conocimiento real, una verdadera metafísica. La filosofía ha avanzado mucho desde Jesús y Sócrates. En la actualidad se hace metafísica, pero una metafísica empírica y racional. Sin embargo, hay un fenómeno extraño que no se aparta de la mente del filósofo: la muerte. ¿Qué es la muerte para el individuo? Dice el filósofo Friedrich Schelling: despertamos de la intuición intelectual como si hubiésemos muerto. ¿A qué se refieren todas esas frases que hablan acerca de un suicidio intelectual? ¿Existe ahora una filosofía inmanente que justifique el suicidio? Recuerda que el conocimiento no tiene carga moral. Nada es bueno o malo, eso es personal.